El Tiempo y la W están presentando El Debate, en directo por City TV, El Tiempo Televisión, la W y eltiempo.com. Muy bien, seguimos en este debate para la presidencia de la República. Vamos a tocar el tema económico que se ha tocado en muchísimos foros. Ustedes han hablado muchísimo del tema económico, son dos expertos, presidente de la República, ministro de Hacienda, en fin. Se ha hablado del tema del empleo, de qué tan real es el volumen del empleo, qué tan formal o qué tan informal es. Hemos hablado de crecimiento, hemos hablado de pobreza, hemos hablado de infraestructura. Yo quisiera arrancar diciendo lo siguiente. Usted, presidente Santos, se defiende o muestra lo que ha hecho basado en unas cifras. Esas cifras son unas cifras confiables. ¿Cuáles son esas cifras? Y cómo decirle a la gente que las cifras no son más que cifras que no puedan ser controvertidas por otra persona, sino que sean confiables. Las cifras y las matemáticas son tosudas. Nosotros recibimos una economía del doctor Oscar Iván en déficit de 19 billones de pesos. Ese déficit nos tocó taparlo a nosotros. Con 19 billones de pesos habríamos entregado 500.000 viviendas gratis. Recibimos la tasa de desempleo más alta de los últimos 10 años y nos ha tocado disminuirla durante 45 meses seguidos. Y hemos fortalecido la economía para tener los recursos suficientes para darle casas gratis a los más pobres, a los que nunca habían soñado con tener una casa. Darles vacunas gratis a todos los niños y niñas de Colombia y todas las vacunas para que puedan ser niños sanos. Darles educación gratis a todos los niños y niñas de Colombia del grado 0 al grado 11. Y vamos a darle educación superior gratuita en el próximo cuatrenio. También darles salud, una salud cada vez mejor a todos los colombianos. Y hay una gran diferencia en mi modelo y el modelo del doctor Oscar Iván, que a mí me interesa crear riqueza, pero para invertir en los pobres. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Oscar Iván. Usted, por ejemplo, ¿por qué no le aumentó, cuando le pidieron que lo hiciera, el salario a las madres comunitarias, unas personas que hacen una labor tan importante? ¿O por qué no quiso reparar las víctimas, que son tal vez el sector más vulnerable de la sociedad? Y nosotros sí las hemos podido reparar y hemos conseguido los recursos. ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué dejó a esa gente a la deriva? ¿Qué importa que ellos queden a la deriva? Esa es la gran diferencia entre el modelo de él y el modelo mío. Sí, hago aquí una salvedad porque se suponía que las preguntas las hacía yo. Si usted acepta contestar preguntas y si acepta formular... ¿Qué tengo, el minuto y medio? Tiene el minuto y medio, claro. Por eso, el minuto y medio más la réplica. Mira, usted tiene el tiempo que quiera, hágame el favor. Presidente, no es cierto. Lo que usted está diciendo no es cierto. Cálmese. Tengo que desmentirlo. Tengo que desmentirlo con esa claridad. Pero se lo vuelvo a repetir porque no lo quiere escuchar. ¿Qué no es cierto? Yo me alegro mucho ¿Qué no es cierto? de que hubiera defendido a Colombia en la peor crisis de la economía global, cuando no sacrifiqué la inversión en los pobres. Por eso, como se nos cayeron los ingresos, tuvimos que aumentar y mantener los gastos para defender a los pobres. Y eso fue tan cierto que apenas terminé mi ministerio, usted a los pocos meses recibió el grado de inversión. Y recuerdo cuando usted me llamó a decirme lo felicito porque ese grado de inversión usted es el artífice, o lo va a negar. Dígaselo a los colombianos, ¿lo va a negar? Claro que me llamó. Dígale la verdad. Dígale la verdad al país cuando me llamó. Por eso, dígase la verdad. ¿Me llamó o no me llamó a decirme este grado de inversión que recibo yo en los primeros meses de mi gobierno? Usted fue el artífice. La comunidad internacional lo reconoció. ¿Por qué? Porque tuvimos el valor de enfrentar una crisis sin afectar a los sectores populares. Ese sí es un verdadero compromiso social. ¿O a usted se le olvida cómo entregó la economía en el 2002 cuando era ministro de Hacienda? Nos tocó llegar al gobierno a buscar la plata para pagar los salarios del último trimestre. Y usted era el ministro de Hacienda. ¿Por qué no recuerda eso?
¿Dónde estaba entonces el sentido de esa responsabilidad? Claramente eso es lo que el país tiene que ver. El candidato Santos fue parte de un gobierno del cual se sentía orgulloso y ahora se lava las manos para poder justificar su reelección. Un presidente que ha tenido 4 años para mostrar resultados y lo único que hace es mirar en el espejo retrovisor de un gobierno en el que usted fue ministro y yo fui ministro. Y la diferencia hoy es que usted lleva 4 años siendo presidente y yo aspiro a ser el próximo presidente de Colombia. La diferencia es que él era el ministro de Hacienda y yo el ministro de Defensa. Y yo tuve unos resultados contundentes. En cambio, lo que recibimos, ahí están los hechos, ahí están las cifras. Un déficit de 19 billones de pesos y a usted le entregaron, el ministro Carrasquilla, las cuentas equilibradas. Y usted, durante su ministerio, aumentó el desempleo. Y usted le dio gabelas a las multinacionales por 10 billones de pesos. 10 billones de pesos invertido en lo social hace maravillas, doctor Oscar Iván. Usted tiene un modelo donde los ricos son los que tienen las gabelas y los pobres son los que sufren. Esa es la gran diferencia. Y cuando yo fui ministro de Hacienda, le quiero recordar que a mí sí me tocó la peor crisis en la historia de este país, aquí en Colombia, y que tomamos las decisiones que había que tomar, y gracias a esas decisiones es que sacamos esta economía adelante. De manera que juegue con las cifras que son, porque usted dice que no es cierto que recibimos el déficit con 19 billones, entonces ¿cuál es la cifra? Usted no entregó un déficit más alto que el nuestro. Usted en el último debate comenzó a decir un poco de cifras que no eran ciertas. Juegue limpio, juegue con las cifras que tocan. Dígame y cuál, verá cuál. Digámoselo a los colombianos, para eso es el debate, dígame cuál. Usted decía que 2 millones de familias en acciones, los nuestros fueron 2.600.000 familias en acción. Diga la verdad. Cálmese, mire, le voy a decir. Es que ante los hechos tiene que ser muy preciso. Aquí estamos debatiendo con seriedad. Le voy a decir las cifras. El país tiene que conocer lo que usted está diciendo. Si es que usted no ha para hecho que el otra país cosa, lo conozca con claridad. No hay otra cosa, y cálmese, doctor Oscar Iván. No hay otra cosa yo estoy muy calmado, más fácil que decir, estoy pero muy calmado. no parece. Lo que pasa es que hay que decir la verdad al país. La verdad al país. Que a usted le cuesta Usted dijo que había entregado cobertura universal en la salud. Mentiras. Usted dijo que las desigualdades se aumentaron durante mi gobierno. Mentiras. Usted dijo que había entregado 2.800.000 familias en acción. Mentiras. Como le ha mentido al país durante todo este tiempo en otros temas que yo no quiero referirme a ellos, pero que usted le debe una explicación grande a este país. Si ven, colombianos, cómo cambia de fácil. En el gobierno, cuando participaba, era el gran defensor. Yo recuerdo en su discurso de posesión cuando hablaba que el presidente Uribe y su gobierno era el segundo Bolívar. Y ese momento sí era un gobierno bueno y defendía la política social, los logros en inversión, lo que generó en empleo, agradecía todo lo que le entregamos. Y hoy, ante la incapacidad de ofrecer resultados, después de 4 años de gobierno, se dedicó solamente a negociar con el terrorismo de las FARC en La Habana, sale a justificar, asignándome todas las responsabilidades como ministro de Hacienda. Eso muestra que no tiene los argumentos claros. Un presidente que aspira a reelegirse, pendiente de lo que hicieron gobiernos anteriores, a uno lo eligen, ¿sabe para qué, candidato? No le eligen presidente para solucionarle los problemas a los colombianos, y usted no lo ha hecho. En estos 4 años no hay avances para el país. ¿Sabe por qué me defraudé de lo que usted hizo como ministro de Hacienda? Porque encontramos un sistema de salud totalmente quebrado y lleno de corrupción. Corrupción que yo mismo denuncié, a ustedes no les gustaron, a usted no le gustó que yo haya denunciado esa corrupción. Y solamente esa denuncia nos ha ahorrado 2,5 billones de pesos, que nos ha permitido, ahí sí, aumentar la cobertura en el sistema de salud a una cobertura universal. Encontramos el sistema educativo con 500.000 niños fantasmas, niños que no aparecían, se estaban robando la plata de la salud, de la educación. Encontramos el sistema de infraestructura, todo lo que era el INCO, plagado de corrupción. Usted les entregó a los NULE las interventorías de 23 proyectos a los NULE. La cultura NULE fue la que yo encontré y por eso me defraudé de lo que encontré. Y usted es responsable de buena parte de eso, porque los ministros de Hacienda son responsables
de ese tipo de gasto. Yo no le voy a aceptar ese señalamiento. Entonces, ¿para qué me ofreció que fuera su ministro? ¿Para qué me invitó a participar de su gobierno? ¿Dónde está entonces su claridad? ¿Dónde está su coherencia y su consistencia? Lo que pasa es que usted se acomoda a las encuestas, usted se acomoda a lo que le conviene. Eso es lo que hemos visto en estos 4 años, un gobierno mediático, un gobierno que no le dice la verdad a los colombianos y al país. Eso es lo que usted ha construido, por eso los colombianos no le creen, por eso los colombianos no quieren la reelección. Imagínese usted en la desespero en que anda, un presidente que no ganó ni siquiera la primera vuelta, que no ha podido convencer a los colombianos con el país de las maravillas que usted todos los días los dice, porque la realidad de los colombianos en la calle es otra. Pero un gobierno tiene otros problemas distintos, que no los interpretan. Un gobierno que está recogiendo el apoyo de todos los colombianos, porque los colombianos finalmente se dieron cuenta las grandes diferencias entre su política y la mía, su política de guerra y de exclusión y mi política de paz y de inclusión. Y por eso estamos recibiendo apoyos de todos los sectores, de izquierda, de centro, de derecha, porque se están dando cuenta que hay una gran diferencia en lo que usted representa y lo que usted quiere con este país y lo que yo represento y lo que yo quiero con este país. Y afortunadamente se están dando cuenta porque usted se ha dado cuenta también que el apoyo que estamos recibiendo de todos los sectores está creciendo en forma muy voluminosa y va a ver usted el próximo domingo ese Te resultado. recuerdo que le gané la primera vuelta con ese mismo discurso. A mí me gustaría hacer una intervención a propósito de lo que ustedes están diciendo, que es lo siguiente. Para gente del común, el presidente Santos fue parte fundamental del gobierno del presidente Uribe. En este momento, cuando el presidente Santos habla del gobierno del presidente Uribe, es como si fuera un gobierno muy lejano y muy distante. En el tema de la paz es evidente que hay una diferencia, sin duda, el tratamiento de la guerrilla, la concepción sobre el conflicto. Pero las frases que vienen de allá para acá, por ejemplo, que lo llaman a usted, por ejemplo, traidor, no se compadecen porque pareciera que los modelos económicos no son tan distintos. ¿Cuál es la realidad de la cercanía y la lejanía que hay entre usted y el gobierno del presidente Uribe, de lo que podría significar el doctor Oscar Iván Zuluaga, y por qué esa pugnacidad ha llegado a tal punto si las diferencias no parecen tan dramáticas? Mire, si ser traidor es cambiar la cultura del miedo por la cultura de la esperanza, lo soy. Si ser traidor es cambiar la cultura del todo vale, del atajo, de las chuzadas, por una cultura de la dignidad, del juego limpio, del respeto a la justicia y a las instituciones, entonces lo soy. Si ser traidor es cambiar una economía excluyente, donde se le daban gabelas a los más ricos, a las grandes multinacionales, a expensas de los más pobres, y además una economía que dividía al país, y este cambio que estamos haciendo para que esa economía sea incluyente, que tenga en cuenta los más vulnerables y los más pobres, si eso es ser traidor, lo soy. Pero no me vengan aquí a decir que no hay diferencias, por ejemplo, también en nuestra visión sobre lo que debemos hacer en este momento frente a la paz, porque ahí también hay otra gran diferencia. O sea, aquí hay dos estilos, dos enfoques, dos formas de concebir el Estado y concebir el futuro de Colombia. Uno es la guerra que quiere continuar el doctor Oscar Iván con una economía excluyente, el otro es la paz que yo estoy buscando con una economía cada vez más social, donde los pobres estén en la vanguardia y no en la retaguardia. Doctor Oscar Iván. Pero mire que es muy claro, por supuesto que hay grandes diferencias. Yo quiero una paz, pero que Timochenko no vaya al Congreso y que Timochenko pague por los crímenes que ha cometido con la sociedad. ¿Usted quiere impunidad? O dígale al país si quiere ver a Timochenko en el Congreso o no, ¿por qué no se lo dice? Nosotros desde el inicio lo hemos establecido con total precisión y claridad. Quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad no se pueden premiar, diciendo que no vayan a la cárcel
o llevando al Congreso de la República. Un proceso de una paz negociada no es para regalar cargos, para dar esas prebendas. Dígale al país si quiere que Timochenko vaya al Congreso o no. Dígaselo con claridad al país. Deje de decir mentiras, doctor Oscar Iván. No, yo no digo mentiras. Yo no he dicho nunca, de mi boca ha salido la palabra impunidad. Y le he explicado 1000 veces, doctor Oscar Iván. Pero diga si quiere que Timochenko vaya o no. Si cualquier persona que haya cometido crímenes de lesa humanidad tiene que ir a la cárcel, eso lo dice la Constitución colombiana y la legislación internacional, doctor Oscar Iván. Deje de decir que estamos negociando una paz con impunidad, porque eso no es cierto. Y lo que sucedió este fin de semana, usted se dio cuenta, es la prueba, está comprobándose que no hay impunidad, no puede haber impunidad. Entonces deje de acusar, no solamente que estamos negociando la paz con impunidad, sino toda esa sartal de mentiras que han dicho sobre este proceso para envenenar el proceso, para que el proceso genere dudas entre los colombianos, un proceso que además, no se les olvide a los colombianos, van a poder ustedes ratificar mediante su voto todo lo que ahí se acuerde, y estamos muy cerca de lograr esa paz que es el gran cambio en este país. Bueno, procuré que habláramos de economía. Tenemos que hacer un corte. Quiero cerrar con una imagen que me gustaría que arrancáramos con eso, el siguiente segmento sobre economía, y es: ustedes terminaron ambos este proceso electoral público, ambos con Ruana, hablando a los campesinos, diciéndoles que el verdadero defensor del campo es el uno y es el otro. Eso lo vamos a hacer, pero en un momentico, unos mensajes comerciales y ya volvemos. El debate, en directo por City TV, El Tiempo Televisión, La W y eltiempo.com. Ya regresamos.